La ira es como una chispa en un campo seco. Al principio parece pequeña, casi insignificante, pero si no se controla, puede arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Destruye relaciones, nubla el juicio, consume la paz interior y deja después de su paso un silencio incómodo y un vacío que pesa. Quien vive dominado por el enojo, vive prisionero de impulsos que no entiende del todo. Y sin embargo, hay quienes han aprendido a mirar la chispa, a reconocerla y dejar que se apague antes de encender un incendio. Ese es el camino que los estoicos nos proponen, y es el que en Ceniza Estoica hoy vamos a recorrer juntos. No se trata de reprimir la emoción, ni de fingir que no sentimos. Se trata de comprender, de ver la ira por lo que es, y de aprender a que no nos gobierne. Marco Aurelio lo dejó escrito en sus meditaciones. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Con estas palabras nos recordaba que cuando respondemos con ira, nos convertimos en aquello que detestamos. Y cuando respondemos con serenidad, nos mantenemos en control de nosotros mismos. Imagínate por un momento la siguiente escena. Alguien te insulta en la calle. Su tono es provocador. Sus palabras buscan herirte. Si reaccionas con furia, si tu voz se eleva y tus manos tiemblan, ¿quién ha ganado en ese instante? Tú, que has perdido la calma, o la otra persona, que ha logrado arrastrarte a su terreno. Los estoicos dirían que en ese momento has entregado tu poder, has permitido que otro controle tu estado interno. La enseñanza estoica es radical. No podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Epicteto, quien conocía de primera mano la dureza de la vida, pues fue esclavo antes de convertirse en maestro de filosofía, enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Es decir, el insulto en sí no tiene poder alguno sobre ti hasta que tú decides darle un significado. En Ceniza Estoica hoy vamos a explorar cómo aplicar este principio para que nada ni nadie logre encender la llama del enojo en ti. Este camino tiene 3 pilares. 1. Reconocer el momento antes de la reacción. 2. Cambiar la interpretación de los eventos. 3. Entrenar la mente para mantener la calma incluso bajo presión. El primer pilar es quizá el más difícil de dominar porque requiere autoconciencia. El enojo no suele anunciarse con un cartel luminoso. Aparece como una tensión en la mandíbula, un calor en el pecho, una aceleración en el pulso. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están enojadas hasta que ya han explotado. Pero el estoico aprende a detectar esas señales tempranas. Es como un marinero que reconoce el cambio en el viento antes de que llegue la tormenta. ¿Cómo lograrlo? Mediante la práctica de la atención. No me refiero a la moda pasajera de la meditación como mero ejercicio relajante, sino a una observación consciente y constante de tus propios estados internos. Cada vez que algo te moleste, detente y pregunta, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Es enojo, frustración, miedo? ¿Cuál es la raíz? Esta pausa es oro puro, porque abre la puerta a una respuesta consciente en lugar de una reacción automática. El segundo pilar, cambiar la interpretación de los eventos, se basa en recordar que el mundo es neutro. Lo que ocurre, simplemente ocurre. No hay ofensa intrínseca en una palabra, no hay maldad intrínseca en un gesto, más allá del significado que tú le atribuyes. Cuando alguien actúa de forma ofensiva, eso habla de su carácter, no del tuyo. Séneca lo expresó así: el que se enfada por las ofensas ajenas se da demasiada importancia a sí mismo. En otras palabras, creer que todo lo que la gente hace es una afrenta personal es una ilusión egocéntrica. Aquí entra un ejercicio mental muy útil. Cada vez que alguien te provoque, piensa, esta persona actúa así porque cree que es lo correcto o porque está dominada por sus propias pasiones.
no tiene que ver conmigo. Este cambio de perspectiva reduce de inmediato la carga emocional. No se trata de justificar el mal comportamiento, sino de evitar que te envenene. El tercer pilar es entrenar la mente para mantener la calma bajo presión. Esto no se logra en un día. Igual que un soldado no aprende a mantenerse firme en batalla después de un solo entrenamiento. Los estoicos practicaban la visualización negativa. Imaginaban con detalle los eventos que podían provocarles enojo, injurias, pérdidas, injusticias, para ensayar su respuesta. Marco Aurelio comenzaba su día diciéndose: «Hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, envidiosa y grosera». Al anticipar estas conductas, les quitaba el factor sorpresa y fortalecía su tolerancia. En Ceniza Estoica, creemos que este tipo de entrenamiento es lo que convierte la filosofía en músculo mental. No basta con entender las ideas, hay que vivirlas, practicarlas en los momentos pequeños, porque son ellos los que forjan el carácter que se mantendrá firme en las grandes pruebas. Si aplicas estos tres pilares de manera constante, descubrirás que las situaciones que antes encendían tu enojo, ahora apenas rozan la superficie de tu ánimo. Y esto no significa volverte frío o indiferente, significa ganar libertad. Porque cuando nada externo puede sacarte de tu centro, has recuperado el control total sobre ti mismo. Y eso, para un estoico, es la verdadera victoria. Ahora vamos a profundizar en cada uno de estos pilares con ejemplos prácticos, ejercicios mentales y reflexiones directas de los grandes sabios estoicos. La mayoría de nosotros cree que el enojo es algo que simplemente pasa, como si fuera una tormenta que llega sin aviso. Pero los estoicos descubrieron que no es así. El enojo tiene una estructura, un inicio, un punto de no retorno y un final. Comprender esta estructura es como conocer el mapa de un territorio. Te da la capacidad de anticipar y elegir por dónde avanzar. Epicteto decía que el primer impacto de un evento es inevitable. Un ruido fuerte, un insulto, una injusticia. Todo eso provoca una reacción inicial, un estremecimiento natural del alma. Pero lo que viene después, la indignación, la furia, la venganza, eso sí depende de nosotros. Esa segunda etapa es donde tenemos la oportunidad de detenernos y decidir. En Ceniza Estoica, enseñamos que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Ese espacio puede durar una fracción de segundo o varios minutos, pero siempre está ahí. La clave es aprender a detectarlo y expandirlo. Cada vez que lo hacemos, nos alejamos de la esclavitud emocional y nos acercamos a la autodisciplina. Uno de los métodos más efectivos para ampliar ese espacio es la premeditatio malorum, o premeditación de los males. Este ejercicio consiste en imaginar de antemano las dificultades que podrías encontrar en tu día. Un cliente que grita, un compañero que se burla, un familiar que critica sin piedad. Al anticiparlo, cuando suceda en la realidad, ya no te tomará por sorpresa y tu mente estará preparada para responder con serenidad. Un ejemplo histórico lo encontramos en Catón el Joven, un político romano que se enfrentó a la corrupción y a la tiranía sin perder la compostura. Catón sabía que en el Senado lo insultarían y ridiculizarían, así que antes de cada sesión se recordaba a sí mismo: ellos actuarán como su carácter les dicta, yo actuaré como el mío me dicta. Este recordatorio es puro estoicismo. No puedes evitar que otros sean injustos, pero sí puedes evitar ser injusto tú mismo. La segunda gran herramienta estoica para combatir el enojo es la reevaluación cognitiva. Cuando alguien te ofende, tu primera interpretación suele ser: me faltó al respeto, se está aprovechando de mí, quiere humillarme.
Pero si detienes esa cadena de pensamientos y preguntas, ¿es posible que no tenga mala intención? ¿Es posible que actúe por ignorancia o miedo? Inmediatamente reduces la intensidad emocional. Séneca lo resumió de forma magistral. Perdonemos fácilmente. Muchas veces, quien parece habernos hecho daño, no nos ha hecho ninguno. Aquí conviene hacer un ejercicio práctico. Cada vez que sientas que alguien te provoca, imagina que esa persona es un actor en una obra, siguiendo un guión que no conoce. Tú eres el espectador que puede observar sin involucrarse. El guión no lo escribiste tú, y la actuación no define quién eres. Al adoptar esta mirada, la ofensa se convierte en algo distante, casi irrelevante. En Ceniza Estoica sabemos que la práctica constante de este tipo de ejercicios crea una transformación profunda. No se trata solo de controlar el enojo en un momento aislado, sino de convertir la calma en tu estado natural. El tercer elemento, el entrenamiento bajo presión, puede parecer contradictorio. ¿Por qué exponerse a situaciones que podrían provocar enojo? La respuesta es simple, porque la fortaleza no se desarrolla en la comodidad. Igual que un músculo crece con resistencia, la mente crece con desafíos. Los estoicos se ponían a prueba voluntariamente, soportaban el frío, el calor, la incomodidad e incluso provocaciones verbales para acostumbrarse a mantener el control. En el mundo moderno, esto puede traducirse en ejercicios como atender con paciencia a alguien que habla de forma lenta o repetitiva. Conducir en el tráfico sin tocar el claxon, aunque otros lo hagan contigo. Escuchar críticas sin responder de inmediato. Estos son entrenamientos pequeños, pero cada uno fortalece tu capacidad de permanecer sereno en circunstancias más graves. Marco Aurelio, en su papel de emperador, enfrentaba cada día decisiones de vida o muerte, traiciones y guerras. Sin embargo, escribió, «Si te duele lo que otro hace, es porque has olvidado que nada de lo que es externo a ti puede dañarte». Esta frase condensa el corazón del estoicismo. El verdadero daño solo ocurre cuando abandonas tu integridad y dejas que las pasiones te arrastren. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Significa esto que debemos aceptar cualquier injusticia sin actuar? Los estoicos dirían que no. El estoicismo no es pasividad. Se trata de actuar, pero hacerlo desde la razón, no desde el impulso. Puedes defender tus derechos, poner límites y buscar justicia, pero sin dejar que la ira nuble tu juicio. Como decía Epicteto, cuando alguien te irrita, entiende que su mente está enferma. El médico no odia al paciente, lo trata. El estoico no odia al agresor, lo enfrenta con justicia y compostura. En Ceniza Estoica creemos que la maestría sobre el enojo no se logra con una sola idea, sino con la repetición consciente de prácticas que reconfiguran nuestra mente. Es un trabajo de todos los días, como encender un fuego que, en lugar de consumir, ilumina. Imagina por un momento tu vida sin enojo. Discusiones que antes terminaban en gritos, ahora se convierten en conversaciones productivas. Situaciones que antes te dejaban agotado emocionalmente, ahora apenas te afectan. Decisiones que antes tomabas en caliente, ahora las tomas con claridad y firmeza. Esa transformación es posible y los estoicos lo sabían hace 2000 años. Lo que hoy te propongo no es una promesa vacía, sino un método probado por siglos. Es un camino exigente, pero cada paso que des te acercará a una libertad que muy pocos han conocido. Porque cuando nada externo puede perturbar tu calma, ya no eres un esclavo de las circunstancias, eres dueño absoluto de ti mismo. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos ese camino, paso a paso, para que entiendas cómo aplicar estas enseñanzas en tu día a día y, lo más importante,
para que puedas vivir sin que nada ni nadie tenga el poder de encender en ti la chispa destructiva del enojo. Lección 3. Entrenar la mente bajo presión. El control emocional no se construye en los días tranquilos, sino en los momentos de prueba. Un navegante no aprende a dominar el timón en un lago sereno, sino en mar abierto, cuando el viento azota y las olas amenazan con volcar la nave. Así también, quien busca liberarse del enojo no puede hacerlo únicamente en la calma. Debe forjar su carácter en la incomodidad y la provocación. Es en medio de la tormenta, cuando el corazón late con fuerza y la mente clama por reaccionar, donde se presenta la verdadera oportunidad de crecimiento. La calma es un maestro paciente, pero la adversidad es un instructor implacable que revela lo que realmente somos capaces de soportar. Cada provocación es una invitación a ejercer dominio sobre uno mismo. Cada injusticia, una prueba para demostrar que somos más grandes que nuestras emociones. No se trata de evitar la confrontación con lo incómodo, sino de entrar en ella con la determinación de salir más fuerte. El autocontrol no es un don innato, sino una disciplina que se entrena como un músculo que se fortalece con el peso de las dificultades. Y al igual que el mar forja al marinero, la vida forja a quienes deciden mantener el timón firme, incluso cuando todo parece empujarlos a la deriva. En última instancia, el verdadero control emocional no es la ausencia de emociones intensas, sino la capacidad de dirigirlas hacia un propósito superior. Es convertir la ira en fuerza para construir, el miedo en impulso para avanzar y la frustración en paciencia para esperar el momento adecuado. Solo así, como navegantes experimentados, podremos mirar la tormenta a los ojos y seguir nuestro rumbo sin perder el horizonte. Los estoicos sabían que la mente necesita entrenamiento del mismo modo que el cuerpo. Un soldado romano no iba a la guerra sin haber entrenado en condiciones duras. Un filósofo estoico no enfrentaba las pasiones sin haber puesto su voluntad a prueba en la vida diaria. En Ceniza Estoica, este principio se traduce en la idea de que debemos crear oportunidades para templar nuestra paciencia antes de que la vida nos ponga a prueba de verdad. ¿Por qué entrenar bajo presión? El enojo es una reacción que brota de manera automática cuando la mente no está acostumbrada a resistir el impulso. Igual que un músculo débil se dobla ante un peso excesivo, una mente sin disciplina se quiebra ante la provocación más mínima. No es que el enojo sea en sí mismo una debilidad, sino que al dejarlo gobernar, cedemos el control de nuestras acciones a algo que dura apenas segundos, pero cuyas consecuencias pueden extenderse por años. Entrenar bajo presión es como levantar pesas emocionales. Cada momento de tensión es una repetición más que fortalece la resistencia interna. En cada desafío, la mente aprende a respirar antes de reaccionar, a evaluar antes de responder y a elegir la calma por encima del impulso. Con el tiempo, esa práctica constante transforma la serenidad en un reflejo natural, casi instintivo. Entonces, cuando llegue una situación realmente seria, no será necesario luchar contra el enojo de forma consciente. La respuesta tranquila surgirá sola, como lo hace un guerrero que, tras años de entrenamiento, reacciona con precisión sin detenerse a pensar. Así, la fuerza interior deja de ser un esfuerzo momentáneo y se convierte en un hábito arraigado, una armadura invisible que nos acompaña en cualquier tormenta. Marco Aurelio escribía para sí mismo: «La dificultad muestra lo que el hombre es». En esas pocas palabras condensó una verdad que atraviesa siglos. No es en la calma donde descubrimos nuestra esencia, sino en el choque con la adversidad. La vida, tarde o temprano, nos pone frente a desafíos que desnudan nuestro carácter. En esos instantes, sin máscaras ni pretextos, queda claro de qué estamos hechos y qué tan firmes son los cimientos que hemos construido. Si tu carácter solo se mantiene firme cuando todo está en orden, no es firmeza,
es comodidad disfrazada de virtud. La serenidad que existe solo en la ausencia de problemas es como un castillo de arena. Basta una ola para desmoronarlo. Es fácil ser amable cuando nadie te hiere, ser paciente cuando no hay esperas, o ser disciplinado cuando no hay tentaciones. Pero la vida no premia a quien solo resiste en el terreno llano. Las batallas verdaderas se libran en la pendiente. La verdadera fortaleza se forja en la incomodidad. Allí, en ese terreno hostil donde nada es predecible, se prueba la capacidad de mantener el rumbo. Es en la fatiga que descubrimos cuánto podemos soportar, en la crítica que entendemos nuestra madurez y en la pérdida que comprobamos nuestra entereza. Quien evita todo malestar se condena a una fragilidad silenciosa que solo se revela cuando el primer golpe de la vida lo derrumba. La incomodidad no es enemiga del crecimiento, es su aliada más exigente. Así como el fuego templa el acero, las pruebas fortalecen el carácter. Cada situación difícil es una oportunidad para entrenar la mente y el corazón, para aprender a no ceder ante las emociones descontroladas y para responder con claridad donde otros solo reaccionarían con impulso. Resistir lo incómodo no significa soportar pasivamente, sino actuar con propósito en medio del caos. El estoicismo enseña que no controlamos los vientos, pero sí el timón. Podemos elegir cómo responder a lo que no elegimos vivir. Y esa elección repetida día tras día es la que transforma el temple en hábito. La incomodidad deja de ser un enemigo temido y se convierte en un terreno conocido, un campo de entrenamiento donde aprendemos a permanecer de pie aun cuando todo a nuestro alrededor intenta empujarnos al suelo. Por eso, más que buscar una vida libre de dificultades, deberíamos desear un espíritu capaz de enfrentarlas. Un carácter que no dependa de la estabilidad externa para mantenerse firme, sino que se sostenga desde dentro, alimentado por la disciplina, la claridad y la resiliencia. Porque como decía Marco Aurelio, es precisamente en la dificultad donde se revela quiénes somos realmente, y no hay victoria más grande que descubrir que somos más fuertes de lo que creíamos. Ejercicios prácticos de resistencia emocional. 1. Buscar pequeñas incomodidades voluntarias. Haz filas sin mirar el teléfono, soporta el silencio incómodo, camina sin abrigo en un día fresco, elige el asiento menos cómodo. Estos gestos entrenan la tolerancia a la incomodidad y reducen la ansiedad que nos empuja a reaccionar con irritación. 2. Exponerte a conversaciones difíciles sin evasión. Cuando alguien tenga una queja hacia ti, escucha sin interrumpir. Tu objetivo no es defenderte de inmediato, sino comprender el punto del otro. Este ejercicio fortalece la capacidad de contener el impulso de responder desde el ego. 3. Practicar la demora de la respuesta. Si recibes un mensaje que te irrita, no contestes de inmediato. Espera 24 horas antes de responder y en ese tiempo escribe lo que sientes para vaciar la emoción antes de actuar. 4. Simular provocaciones. Pide a un amigo de confianza que juegue a provocarte en una conversación y practica mantener la calma. Esta simulación fortalece el autocontrol y la observación de tu propia reacción. Historias de resistencia, bajo presión. Catón el joven, célebre por su integridad inquebrantable y su firme adhesión a los principios, vivió en una época en la que la política romana era un campo plagado de intrigas, calumnias y ataques personales. Sus rivales, incapaces de doblegar su carácter por medios honestos, recurrían a burlas y provocaciones con la esperanza de quebrar su calma. Lo observaban atentamente, buscando una reacción impulsiva que pudieran usar en su contra. Pero Catón rara vez caía en la trampa.
En lugar de responder con ira, optaba por el silencio, un silencio que no era debilidad, sino dominio absoluto sobre sí mismo. A veces, cuando la ocasión lo permitía, respondía con un humor tan sutil que desarmaba por completo a sus adversarios, dejando claro que sus palabras no tenían poder sobre él. Su compostura era una muralla invisible que impedía que los ataques verbales lo alcanzaran. Ese autocontrol, fruto de una disciplina mental férrea, lo convertía en alguien prácticamente invulnerable. Comprendía que la ira era una concesión de poder al enemigo y que quien lograba provocarte te dominaba, aunque solo fuera por un instante. Al negarse a reaccionar como esperaban, frustraba los intentos de sus detractores y mantenía intacta su autoridad moral. En la Roma antigua, donde la reputación podía decidir el destino de un hombre, Catón entendía que su imagen dependía no solo de sus acciones políticas, sino también de su capacidad para gobernarse a sí mismo. Así, su serenidad ante la burla se convirtió en un ejemplo de fortaleza interna, demostrando que la verdadera victoria sobre un adversario no siempre se obtiene con la espada, sino con la mente. Con el tiempo, esa actitud le otorgó un respeto que ni siquiera sus enemigos podían negar. Sabían que era inútil intentar humillarlo, porque su valor no dependía de la opinión ajena. Catón se había blindado contra la ofensa cultivando un desapego deliberado, y en ese dominio propio residía su mayor fuerza. Su vida nos recuerda que no siempre podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero siempre podemos decidir cómo responder. Y, como demostró Catón, a veces la respuesta más poderosa no es la que se da con palabras, sino la que se sostiene con un silencio inquebrantable y una mente que se niega a ser esclava de la provocación. Epicteto, a pesar de haber sido esclavo y sufrir malos tratos físicos, mantenía una calma que desconcertaba a sus amos. Decía: no elijas nunca el papel de víctima. Incluso bajo dolor físico, su mente no cedía al enojo, porque entendía que su libertad residía en su juicio, no en las circunstancias. Resultado de este entrenamiento, con el tiempo, lo que antes te encendía, ahora apenas logra mover una chispa en tu interior. No porque las provocaciones hayan dejado de existir, pues siempre habrá voces que critiquen, gestos que incomoden o circunstancias que desafíen tu paciencia, sino porque has elevado tu umbral de reacción. Lo que antes te atrapaba en una cadena de pensamientos y emociones intensas, ahora pasa frente a ti como el ruido lejano de una tormenta que no logra tocarte. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Es el resultado de innumerables momentos en los que, en lugar de dejarte arrastrar por el impulso, decidiste detenerte, respirar y observar. Poco a poco, la mente aprende que no necesita reaccionar ante todo, que muchas batallas no se ganan con una respuesta rápida, sino con la decisión consciente de no entrar en ellas. Las pruebas menores se convierten entonces en tu campo de entrenamiento. Cada contratiempo cotidiano, una palabra mal dicha, una mirada desafiante, un pequeño retraso, se transforma en una repetición más para fortalecer tu autocontrol. Sin darte cuenta, vas construyendo un escudo invisible que ya no se rompe con la primera embestida. Y cuando llega una prueba mayor, aquellas que antes te habrían desbordado, descubres que tu respuesta ya no es fruto del azar, sino el resultado de una preparación silenciosa. En ese momento no reaccionas desde la herida, sino desde la experiencia, no desde el ego, sino desde la claridad. La serenidad se convierte en tu nuevo estado por defecto, no porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque tu mirada y tu fortaleza interna han cambiado. Lo que antes era motivo de guerra interna, ahora es apenas una anécdota que no merece tu energía. Así, tu vida se transforma. De estar a merced de cada provocación,
pasas a ser dueño de tu reacción. Y ese dominio, más que cualquier victoria externa, es el verdadero triunfo que la práctica constante te concede. Cuando llegamos a este punto, el enojo deja de ser un enemigo temible. Se convierte en un visitante al que reconoces, saludas y despides sin que deje rastro. Y eso, como diría Marco Aurelio, es la verdadera victoria. Ser imperturbable es la mayor de las fortalezas. Lección 2. Cambiar la interpretación de los eventos. El mundo no nos habla directamente. Somos nosotros quienes le damos voz. Todo lo que percibimos no llega a nosotros de manera pura, sino que pasa por el intrincado laberinto de nuestras interpretaciones, creencias y experiencias previas. Cada gesto, cada palabra, cada suceso externo es neutro en su origen, pero adquiere significado cuando nuestra mente lo etiqueta, lo juzga o lo asocia con algo que ya hemos vivido. Ese filtro mental actúa como un traductor constante entre lo que es y lo que creemos que es. Dos personas pueden presenciar el mismo hecho y, sin embargo, vivirlo de forma radicalmente distinta. No es el acontecimiento lo que define la experiencia, sino la manera en que cada uno lo procesa internamente. Lo que para uno es una ofensa intolerable, para otro puede ser una broma inofensiva. Es precisamente en ese filtro donde el enojo nace o muere. Si interpretamos una mirada como desafío, la chispa de la irritación se enciende. Si la vemos como indiferencia o incluso como distracción, esa chispa nunca llega a prender fuego. Comprender esto nos otorga un poder inmenso, el de decidir qué significado damos a lo que ocurre. No se trata de negar la realidad ni de pretender que todo es positivo, sino de reconocer que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y que en ese espacio reside nuestra libertad. Podemos elegir cómo interpretar lo que vemos y escuchamos, y en esa elección moldeamos nuestro estado emocional. Cuando somos conscientes de este proceso, dejamos de ser esclavos de las circunstancias. El mundo seguirá hablando con 1000 voces, pero nosotros decidiremos cuáles escuchar y cuáles dejar pasar como el eco distante de algo que no nos pertenece. El enojo, entonces, deja de ser una reacción automática y se convierte en una opción que rara vez merece ser tomada. Al final, nuestra verdadera realidad no está en lo que sucede afuera, sino en la historia que decidimos contarnos sobre ello. Y si aprendemos a narrar con serenidad, descubriremos que muchas batallas internas se disipan antes de comenzar. Un mismo hecho puede provocar ira en una persona y serenidad en otra. No es que uno haya recibido un trato distinto, sino que ambos lo han interpretado de manera diferente. Lo que llamamos provocación es en realidad una historia que nos contamos sobre lo ocurrido. Epicteto, con su claridad habitual, lo expresó así: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta frase, que parece sencilla, contiene una de las llaves más poderosas para la libertad emocional. En Ceniza Estoica sabemos que si quieres dejar de enojarte por nada ni con nadie, debes comenzar por revisar la interpretación que das a cada evento. Cuando alguien te corta el paso en el tráfico, tu mente puede contar dos historias muy distintas. La primera, cargada de juicio e indignación, dice: este tipo es un maleducado que me falta el respeto. Esta interpretación prende fuego al enojo en cuestión de segundos y tu cuerpo responde con tensión, acelerando el pulso y estrechando la mirada. En ese instante, el otro conductor no es solo un desconocido, sino un enemigo al que hay que enseñarle una lección. La segunda historia, en cambio, abre la puerta a la comprensión. Tal vez va tarde a algo importante, no tiene nada que ver conmigo. Esta lectura no justifica la acción, pero la despersonaliza. Al no tomártelo como un ataque, la emoción no encuentra combustible para crecer y el episodio se disuelve tan rápido como llegó.
El tráfico sigue y tú continúas tu camino sin llevar la tensión en los hombros. Ambas historias parten del mismo hecho. Un coche se cruza delante del tuyo. La diferencia no está en lo que pasó, sino en cómo lo interpretaste. El evento es objetivo, pero tu reacción es moldeada por la narrativa interna que eliges. Y es aquí donde radica uno de los mayores poderes que tenemos: decidir qué historia vamos a creer. Vivir con esta conciencia es entender que la mayoría de las provocaciones no son ataques personales, sino simples roces inevitables de la vida compartida con otros. No sabemos qué cargas lleva cada persona ni qué circunstancias atraviesa. Y muchas veces lo que parece ofensa es solo el resultado de un mal día ajeno. Cuando eliges la segunda historia, no lo haces por el otro, sino por ti, porque conservar tu paz vale más que ganar una confrontación fugaz. Esa elección repetida, una y otra vez, es la que entrena tu mente para reaccionar con calma, incluso en las situaciones más irritantes. Al final, no es el tráfico lo que determina tu estado de ánimo, sino la historia que decides contarte en medio de él. Y mientras más practiques esta elección, más descubrirás que tu paz depende menos de los demás y más de tu propio dominio interno. En la primera versión, el enojo es casi inevitable. En la segunda, la molestia se disuelve antes de prender fuego. La situación externa es idéntica. Lo único que ha cambiado es el significado que le diste. Los estoicos no nos piden que mintamos sobre la realidad, ni que nos engañemos con optimismo forzado. Su enseñanza no es negar lo que sucede, sino comprender que lo que más nos altera no son los hechos en sí, sino la interpretación que hacemos de ellos. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca insistían en que el mundo exterior es, en gran medida, neutro. Las cosas simplemente ocurren. Es nuestra mente la que les asigna un valor, un significado, y a partir de ello, despierta emociones. Reconocer que nuestras interpretaciones no son hechos, sino juicios, es un cambio de perspectiva radical. Un insulto, por ejemplo, no es más que una secuencia de sonidos. Es nuestra valoración de esos sonidos lo que les da el poder de herirnos. Una demora en un proyecto no es en sí misma una tragedia. Es la historia que nos contamos sobre lo que esa demora implica la que puede angustiarnos. Si un juicio nos lleva a perder la calma, los estoicos nos invitan a ponerlo bajo examen. Preguntarnos: ¿es esto realmente tan grave como lo pienso? ¿Es mi reacción proporcional? ¿Depende de mí cambiarlo? Y si descubrimos que ese juicio es inútil o excesivo, tenemos la libertad de sustituirlo por otro más útil, más equilibrado y más acorde con la virtud. Este ejercicio no significa inventar realidades agradables, sino elegir una perspectiva que nos permita actuar con claridad y autocontrol. En lugar de «esto es insoportable», podemos decir «esto es incómodo, pero manejable». En lugar de «no soporto a esta persona», podemos pensar «este es un buen momento para practicar la paciencia». El hecho sigue siendo el mismo, pero el impacto emocional cambia por completo. La virtud, para los estoicos, no se demuestra en tiempos fáciles, sino en la manera en que respondemos cuando algo nos provoca, nos frustra o nos hiere. Un juicio que nos roba la paz no solo nos debilita, sino que nos aleja de actuar con justicia, templanza y sabiduría. Elegir juicios que fortalezcan, en cambio, nos mantiene firmes y centrados. En última instancia, la mente se convierte en el verdadero campo de entrenamiento. Allí, antes de que cualquier palabra sea dicha o cualquier acción tomada, podemos decidir si alimentamos el enojo o cultivamos la serenidad. Y esa decisión, tomada una y otra vez, termina por transformar nuestra vida entera. La primera interpretación que surge en tu mente suele ser la más emocional
y menos racional. Por eso, ante cualquier provocación, el ejercicio es detenerse y preguntarse: ¿lo que estoy pensando es un hecho o una opinión? ¿Tengo toda la información necesaria para juzgar? ¿Hay otra explicación posible para lo ocurrido? Este hábito interrumpe la reacción automática y abre un espacio para que la razón intervenga. Séneca, en su tratado de la ira, nos advierte que el enojo crece porque lo alimentamos. Una ofensa pequeña puede convertirse en grande si le dedicamos pensamientos y repeticiones internas. Pero también puede desaparecer si le restamos importancia desde el primer instante. En Ceniza Estoica practicamos lo que Séneca recomendaba: reducir el tamaño de la ofensa en nuestra mente, preguntarnos: ¿esto seguirá importando en un mes? ¿En un año? Es suficiente para que muchas irritaciones se desvanezcan. Los estoicos entendían que gran parte del mal comportamiento ajeno viene de la ignorancia. Marco Aurelio lo dijo con serenidad: la gente hace el mal por error, no por malicia. Esto no significa justificar actos dañinos, sino reconocer que la mayoría de las personas actúa siguiendo su propio entendimiento limitado de la vida. Aquí entra un ejercicio mental poderoso. Cuando alguien te ofenda, imagina por un momento que esa persona es un niño que no sabe lo que hace. Este cambio de perspectiva activa la compasión y reduce la hostilidad. Supongamos que tu jefe te critica frente a todo el equipo. La interpretación inmediata podría ser: me quiere humillar, pero también podría ser: está frustrado con la situación y no sabe expresar sus preocupaciones de forma constructiva. La primera versión enciende el enojo. La segunda lo reduce y abre espacio para responder con asertividad. Este cambio no es complacencia, sino estrategia. El objetivo no es dejar pasar injusticias, sino evitar que el enojo nuble tu juicio y te lleve a actuar contra tus propios intereses. Marco Aurelio tenía claro que no podía controlar el comportamiento ajeno, pero sí podía decidir qué peso darle en su mente. Escribía: si lo externo te hiere, el dolor no es por la cosa en sí, sino por la opinión que tienes de ella. Y esa opinión está en tu poder. Este recordatorio es un escudo mental. Cuando algo te provoca, recuerda que el significado que le das es tu elección. Y si puedes elegir, ¿por qué no elegir la interpretación que preserve tu calma? Para que este cambio sea automático en situaciones reales, es necesario entrenarlo a diario. Aquí algunos métodos prácticos que aplicamos en Ceniza Estoica. Primero, la revisión del día. Antes de dormir, repasa los momentos en los que sentiste enojo o molestia. Identifica qué interpretación les diste y escribe una alternativa más serena y racional. Segundo, el reencuadre en el momento. Cuando sientas que algo te molesta, formula de inmediato 3 posibles interpretaciones distintas. El simple hecho de generar opciones debilita el monopolio de la interpretación inicial. Tercero, la observación de terceros. Observa cómo otras personas reaccionan de manera distinta ante la misma situación. Esto demuestra en la práctica que el hecho en sí no determina la respuesta emocional. Sócrates, a quien los estoicos admiraban profundamente, era insultado en la calle y respondía con humor o silencio. Para él, el insulto era como el ladrido de un perro. No merecía más análisis que el de reconocer su naturaleza. Epicteto, cuando alguien lo golpeó sin querer en una conversación, dijo simplemente: no me di cuenta. Este cambio de interpretación lo libraba del enojo y del resentimiento. Cuando dominas la reinterpretación de eventos, la vida deja de ser un campo minado emocional. Los insultos, las críticas, las injusticias siguen existiendo, pero ya no tienen la capacidad de sacarte de tu centro.
Has aprendido a verlos como nubes pasajeras en un cielo vasto. Aparecen, se mueven, desaparecen. Y es entonces cuando descubres algo sorprendente. Las personas que antes te irritaban empiezan a perder poder sobre ti. No porque hayan cambiado, sino porque ya no les concedes el control de tu estado interno. Ese es el verdadero dominio de uno mismo, y como diría Marco Aurelio, tu mente será del color de tus pensamientos. Lección 1. Reconocer el momento antes de la reacción. El enojo no nace de golpe, aunque así lo parezca. Antes de que las palabras se eleven, la voz se endurezca y los gestos se tensen, existe un momento diminuto, casi invisible, en el que la emoción apenas comienza a formarse. Es como la primera chispa que precede al incendio. Breve, frágil, fácil de apagar, si sabemos verla. Ese instante es el terreno más valioso que podemos conquistar. Allí, entre el estímulo y la reacción, tenemos la posibilidad de elegir. Podemos decidir si damos paso al impulso o si dejamos que la razón tome las riendas. En ese pequeño espacio, donde todavía no hemos dicho ni hecho nada, se encuentra la verdadera libertad, la capacidad de no ser esclavos de nuestras emociones. La mayoría de las personas pasa por alto ese intervalo. Creen que el enojo surge de manera automática e inevitable. Pero en realidad, lo que ocurre es que su atención está tan acostumbrada a reaccionar que no reconoce el momento previo. Y al no verlo, la chispa se convierte en fuego antes de que puedan detenerla. Entrenar para percibir ese instante es como aprender a escuchar un sonido muy tenue en medio del ruido. Requiere práctica, autoconciencia y la voluntad de no dejarnos arrastrar por la corriente. Al principio, puede que logremos verlo 1 de cada 10 veces. Luego, poco a poco, comenzamos a captarlo con mayor frecuencia, hasta que se convierte en un reflejo. Cuando aprendemos a detenernos en ese punto, dejamos de vivir a merced de nuestras reacciones. Ya no somos como hojas secas que el viento de las provocaciones arrastra sin rumbo, sino como árboles firmes que, aunque sacudidos, permanecen en pie. Las provocaciones siguen existiendo, pero ya no nos arrastran con la misma fuerza, porque hemos descubierto que su poder sobre nosotros depende de nuestra respuesta, no de su intensidad. Ese instante previo a la reacción se convierte en un refugio interno, un lugar silencioso donde podemos elegir con claridad. Allí, donde antes todo era impulso, ahora aparece la posibilidad de responder con calma. Donde antes había gritos, surge la opción del silencio, y donde antes reinaba la tensión, puede incluso brotar una sonrisa serena. Este cambio no es pasividad, sino dominio. Significa que nuestras acciones dejan de ser cadenas reactivas y empiezan a ser decisiones conscientes. No es dejar de actuar, sino actuar mejor, sin que la ira nuble el juicio ni el ego dicte el camino. Con la práctica, esta pausa se vuelve parte de nosotros. No tenemos que forzarla ni recordarla constantemente, simplemente ocurre, como un reflejo nuevo que se ha instalado en lo más profundo. Y ese reflejo es un recordatorio de que, aunque no controlemos el mundo exterior, siempre podemos gobernar el interior. Así, lo que antes era un combate diario contra impulsos incontrolables, se transforma en un ejercicio natural de autocontrol. Ya no vivimos a la defensiva, esperando que la calma dependa de que nadie nos provoque. La calma está en nuestras manos, disponible en cualquier momento, incluso en medio de la tormenta. En ese punto, entendemos que la verdadera libertad no está en que todo a nuestro alrededor sea perfecto, sino en que ninguna imperfección tenga el poder de arrebatarnos la paz. En última instancia, dominar ese breve instante significa conquistar uno de los territorios más difíciles, nuestra propia mente.
Y quien logra gobernar ese espacio, por pequeño que parezca, ha ganado una libertad que ningún insulto, provocación o injusticia podrá arrebatarle. Los estoicos lo entendieron como una frontera. De un lado está la emoción inicial, natural e inevitable. Del otro, la decisión de permitir que esa emoción crezca o se disuelva. Epicteto enseñaba que no podemos controlar el primer impacto, lo que él llamaba las impresiones que llegan a la mente, pero sí podemos decidir si les damos nuestro consentimiento. Cuando alguien nos ofende, la primera chispa de irritación es inevitable. Forma parte de nuestra naturaleza humana, un reflejo rápido, casi instintivo, que nos alerta de una posible amenaza. Esa reacción inicial no es un fallo moral ni una debilidad. Es simplemente la señal de que algo ha tocado nuestras fibras más sensibles. Pero entre esa chispa y el incendio hay un espacio decisivo. Permitir que la irritación se convierta en fuego, en palabras duras o gestos que hieren, es siempre una elección. Y es en ese punto donde se juega la verdadera batalla. No contra el otro, sino contra la tentación de ceder el control de nosotros mismos. En Ceniza Estoica, creemos que este reconocimiento del momento previo es la auténtica puerta hacia el dominio propio. Identificarlo es como descubrir una salida oculta en medio de un laberinto emocional. Ahí, en esa fracción de segundo, podemos decidir apagar la chispa o avivar las llamas. Quien logra reconocer y dominar ese instante se convierte en su propio guardián. Ya no responde como un barco arrastrado por la tormenta, sino como un navegante que ajusta el timón antes de que las olas lo golpeen. La ofensa sigue existiendo, pero pierde el poder de dictar nuestras acciones. Este entrenamiento no elimina las emociones, sino que las ordena. No nos volvemos de piedra, sino más dueños de nuestra respuesta. El enojo puede seguir llamando a la puerta, pero ya no tiene permiso para instalarse. Y así, paso a paso, aprendemos que el verdadero triunfo no es ganar discusiones ni demostrar fuerza externa, sino mantener intacta la calma interior, incluso cuando el mundo parece empeñado en arrebatárnosla. Esa es la victoria más silenciosa y al mismo tiempo la más poderosa. Para detectarlo es necesario desarrollar una atención constante a lo que ocurre en nuestro cuerpo y nuestra mente. El enojo suele anunciarse con señales físicas, un calor en el pecho, una presión en la garganta, un cambio en la respiración. También hay señales mentales, un pensamiento repetitivo, una frase interna cargada de juicio, una sensación de urgencia por responder. Detectar estos signos es como escuchar el crujir de la madera antes de que se rompa. Ese breve aviso nos da la oportunidad de actuar antes de que el daño sea inevitable. En el terreno emocional, ese crujido puede ser una tensión en el pecho, un cambio en la respiración, una frase que se forma en la mente con dureza. Señales pequeñas que, si las reconocemos a tiempo, nos permiten intervenir antes de que el enojo tome el control. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba este arte de la anticipación con una disciplina admirable. Cada mañana, antes de comenzar sus tareas como emperador de Roma, se recordaba a sí mismo que encontraría personas molestas, ingratas, arrogantes y deshonestas. Sabía que el contacto humano, por naturaleza, traería consigo roces y desacuerdos, y que esperar lo contrario sería una ingenuidad peligrosa. No lo hacía para amargarse el día antes de empezar, ni para volverse cínico ante los demás, sino para blindar su ánimo contra las inevitables fricciones de la vida. Esta preparación mental era su escudo. Al prever que esas conductas aparecerían, evitaba que lo tomaran por sorpresa, y con ello les restaba la capacidad de alterar su equilibrio interior. Marco entendía que la sorpresa es combustible para la irritación. Cuando creemos que todo saldrá como esperamos, cualquier desviación se vive como una injusticia personal.
Pero si ya hemos aceptado que el mundo es imperfecto, las imperfecciones dejan de ser un ataque directo y pasan a ser simplemente parte del paisaje. Este ejercicio no eliminaba los encuentros difíciles, pero sí reducía el poder que tenían sobre él. Era como entrar a una batalla sabiendo que lloverá. La lluvia seguirá cayendo, pero no te empapará de la misma forma si llevas un manto preparado. Así, cada ofensa, cada gesto arrogante o cada palabra injusta encontraba a Marco no con el ánimo desnudo, sino con una mente lista para recibirlo sin quebrarse. Lo que para otros podía ser una provocación inmediata, para él era una confirmación de algo que ya había aceptado al empezar el día, y al no sorprenderlo, no podía dominarlo. Esa era la fuerza de su práctica, transformar lo previsible en inofensivo y lo inevitable en manejable. Con este hábito diario, Marco Aurelio nos enseña que la paz no se encuentra en evitar las fricciones, sino en prepararnos mentalmente para atravesarlas sin perder el centro. Porque lo que está previsto no nos hiere de la misma forma que lo que llega sin aviso. Al anticipar que habría obstáculos y conductas irritantes, Marco creaba un estado de vigilancia serena. Sabía que la ofensa solo podía herirle si le tomaba por sorpresa, si encontraba una mente desprevenida. En cambio, al estar preparado, podía recibir el golpe sin perder el equilibrio, como un soldado que mantiene su escudo en alto antes de que la flecha sea lanzada. Reconocer el inicio de la frustración antes de que tome fuerza es como apagar un fuego en la primera chispa. Requiere sensibilidad, atención y sobre todo práctica constante. Al principio es fácil dejar que las emociones crezcan sin darnos cuenta, pero con el tiempo la mente entrenada identifica los signos incluso antes de que se conviertan en pensamiento articulado. Esta anticipación es más que una técnica, es un hábito de vida. Significa vivir con la conciencia de que el mundo no se adaptará a nuestros deseos, pero que nosotros sí podemos adaptarnos a él. Significa no esperar que todos actúen con virtud, sino prepararnos para responder con virtud incluso cuando otros no lo hagan. En definitiva, la anticipación era el escudo de Marco Aurelio, y puede ser también el nuestro. No se trata de vivir a la defensiva, sino de caminar con la serenidad de quien ya sabe que el terreno tendrá piedras, y por eso mismo elige andar con paso firme y mente clara. Una práctica esencial para fortalecer esta habilidad es la pausa consciente. No importa si dura solo unos segundos. Esos segundos son el muro que separa la reacción automática de la respuesta deliberada. En la vida diaria, esta pausa puede consistir en respirar profundamente 3 veces, en mirar hacia otro punto para romper el contacto visual que intensifica el conflicto, o en formular mentalmente una pregunta simple: ¿esto merece mi paz? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Séneca aconsejaba no tomar decisiones en el calor del momento. Decía que el enojo es como un veneno que enturbia el agua. Si esperas, las impurezas se asientan y el líquido recupera su claridad. Lo mismo ocurre con la mente. Si le das tiempo, recupera su equilibrio y puedes ver la situación con mayor precisión. Reconocer el momento antes de la reacción no es un acto aislado, sino un hábito que se entrena con paciencia y constancia. Es como aprender a escuchar un susurro en medio del ruido. Al principio pasa desapercibido y solo después, cuando la reacción ya se ha desatado, te das cuenta de que hubo una señal previa que no viste. En las primeras etapas, este reconocimiento suele llegar tarde. Puede que te descubras pensando: ya reaccioné, y recién ahora noto que hubo un instante en el que podría haber elegido distinto. Lejos de verlo como un fracaso, ese momento de conciencia es un avance enorme. Significa que tu atención empieza a afinarse y que tu mente comienza a buscar el origen de tus reacciones,
no solo sus consecuencias. Con el tiempo, esta observación se adelanta unos segundos. Empiezas a percibir una tensión en el cuerpo, una palabra que se forma en la mente, un cambio en el ritmo de la respiración. Esas pequeñas señales se vuelven faros que te advierten: aquí viene la ola. Y en ese aviso reside tu oportunidad de mantener el timón firme. Cada vez que logras detectar el momento antes de actuar, refuerzas el músculo del autocontrol. No siempre significa que elegirás la calma. Habrá ocasiones en las que aún cedas al impulso. Pero la práctica repetida va consolidando una habilidad, la de que tu reacción no sea automática, sino elegida. Al final, reconocer ese instante se convierte en algo natural. Ya no lo buscas de manera forzada, simplemente aparece en tu conciencia como un reflejo adquirido. Y cuando eso ocurre, tu vida emocional cambia por completo. Dejas de sentir que las emociones te arrastran y empiezas a sentir que las conduces. Ese es el verdadero fruto del entrenamiento. No la perfección, sino la capacidad de ver llegar la reacción antes de que nazca y tener en tus manos la decisión de dejarla pasar o darle forma. Una libertad que se gana segundo a segundo, instante a instante. Con el tiempo, pasarás de darte cuenta después, a darte cuenta durante y finalmente a darte cuenta antes. Epicteto proponía un ejercicio simple y poderoso. Ante cualquier provocación, imaginar que eres un árbitro en un combate. Observas lo que ocurre sin involucrarte emocionalmente, registras cada movimiento, pero no te lanzas al ring. Este distanciamiento te da la perspectiva necesaria para decidir con calma. En Ceniza Estoica insistimos en que la libertad emocional no comienza con grandes gestos heroicos, sino con la conquista de estos momentos pequeños. Cada vez que logras reconocer el instante previo al enojo y eliges no reaccionar, fortaleces un músculo invisible que con el tiempo se vuelve irrompible. Llegar a este nivel no significa que dejes de sentir, sino que tus sentimientos dejan de arrastrarte. Ya no eres un barco a merced del viento, sino un capitán que sabe ajustar las velas incluso en medio de la tormenta. Cuando aprendes a ver venir la ola, puedes decidir si saltarla, dejar que pase o usar su fuerza para avanzar. Esa es la esencia de esta lección. Ganar tiempo para elegir y en esa elección preservar tu paz como el tesoro más valioso. El dominio de uno mismo siempre ha sido el reto más grande que puede enfrentar un ser humano. No conquistar tierras, no acumular riquezas, no ganar reconocimiento, sino gobernar el territorio más difícil, la propia mente. Las 3 lecciones que hemos explorado no son meras ideas teóricas, sino herramientas prácticas que pueden cambiar tu vida si las aplicas con disciplina. Hemos aprendido que el enojo no es algo que nos sucede sin más, sino que es una reacción moldeada por hábitos mentales, interpretaciones y falta de entrenamiento. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio no nos legaron un discurso vacío, sino una guía de supervivencia para el alma, una estrategia para caminar por el mundo sin que las pasiones ajenas nos arrastren. El primer pilar fue el entrenamiento bajo presión. Comprendimos que no podemos esperar a que lleguen los grandes desafíos para practicar la calma, del mismo modo que un soldado no espera a estar en el campo de batalla para aprender a usar su espada. La serenidad, como cualquier otra habilidad, se forja en el día a día, en escenarios pequeños pero constantes que ponen a prueba nuestra paciencia y autocontrol. Cada instante de incomodidad es un campo de entrenamiento. La fila del supermercado que avanza con desesperante lentitud, el conductor que se cruza sin poner direccionales. La conversación incómoda en la que las palabras podrían convertirse fácilmente en flechas. Son situaciones que, aunque parezcan insignificantes, son las repeticiones necesarias para fortalecer el músculo del dominio propio.
Quien solo practica la calma cuando todo está en orden, no la está practicando en absoluto. Porque la verdadera serenidad no se mide en la quietud, sino en la tormenta. Es fácil ser amable cuando nadie nos contradice. El verdadero desafío es mantener la compostura cuando la impaciencia, la irritación o la frustración intentan gobernarnos. El entrenamiento bajo presión consiste en ver cada pequeña molestia como una oportunidad. No se trata de buscar deliberadamente el conflicto, sino de usar las fricciones inevitables de la vida como una forja para templar el carácter. Así, la irritación deja de ser un estorbo y se convierte en materia prima para nuestra fortaleza interior. Con el tiempo, lo que antes desataba una reacción inmediata empieza a perder fuerza. La mente se acostumbra a sostener la calma como una postura natural, y el autocontrol deja de ser un esfuerzo consciente para convertirse en un reflejo automático. De esta forma, cuando finalmente llegan los grandes desafíos, ya no enfrentamos la batalla con manos temblorosas. Llegamos preparados, con un temple que no se improvisa porque ha sido trabajado día tras día en las trincheras silenciosas de la vida cotidiana. Es un error pensar que el autocontrol aparecerá de forma mágica cuando más lo necesitemos. La mente no improvisa lo que no ha practicado. Así como el cuerpo necesita repeticiones para ganar fuerza, la calma necesita ser ejercitada en momentos cotidianos. La fila del banco que avanza lentamente, el tráfico que parece interminable, la conversación incómoda que preferiríamos evitar. En cada una de esas situaciones, la incomodidad es nuestro gimnasio emocional. No es un lugar cómodo ni agradable, pero es ahí donde se fortalecen los cimientos de nuestro carácter. Allí, el objetivo no es eliminar la molestia, porque no siempre está en nuestras manos hacerlo, sino permanecer firmes en medio de ella. Aprender a resistir la tentación de reaccionar de inmediato, dejando que la razón tenga espacio para respirar antes de actuar. No se trata de huir de la sensación, ni de fingir que no existe. Al contrario, es mirarla de frente, sentirla plenamente y, aún así, decidir no ceder a un impulso que pueda llevarnos por un camino del que luego nos arrepentiremos. Es convertir el instante de tensión en un campo de práctica donde el verdadero enemigo no es la persona o la situación externa, sino nuestra propia impaciencia. Este entrenamiento voluntario transforma la vida cotidiana en una serie de oportunidades para pulir el carácter. Cada contratiempo, por pequeño que parezca, se convierte en una lección. La llamada telefónica que interrumpe nuestro trabajo, la crítica que no esperábamos, el error ajeno que nos obliga a rehacer una tarea. Son momentos que, en vez de robarnos la calma, pueden convertirse en herramientas para afilarla. Con el tiempo, la mente empieza a reconocer estas fricciones como parte natural del camino. Deja de interpretarlas como agresiones personales y comienza a verlas como pruebas que fortalecen. La incomodidad ya no es un enemigo que intentamos evitar, sino un maestro silencioso que nos entrena para que, cuando llegue la gran tormenta, no nos encuentre sin preparación. Y es ahí donde radica la diferencia entre quien vive a merced de las circunstancias y quien las utiliza para crecer. Uno maldice el obstáculo, el otro lo agradece, porque sabe que en ese aparente estorbo se está forjando una fortaleza que no se logra en días tranquilos. Cada vez que eliges mantenerte sereno en una incomodidad voluntaria, estás templando el acero de tu espíritu y, como el acero, tu carácter se fortalece con el calor y la presión repetida. La vida te ofrece estas pequeñas fricciones todos los días. Quien las aprovecha como práctica constante se prepara sin darse cuenta para las tormentas verdaderas. Cuando finalmente llegan los grandes desafíos, una crisis, una pérdida, una traición,
la serenidad ya no es un esfuerzo titánico, sino un reflejo adquirido. Has entrenado tu mente para que el primer impulso no sea el enojo o la desesperación, sino la estabilidad interior. Así, el entrenamiento bajo presión no es un castigo ni una resignación, sino una estrategia consciente. Elegir soportar pequeñas incomodidades para estar listo cuando llegue aquello que de verdad ponga a prueba tu temple. El segundo pilar fue cambiar la interpretación de los eventos. Aquí vimos que la realidad que nos perturba no es la realidad en sí, sino la historia que nos contamos sobre ella. Este simple hecho es revolucionario porque significa que tenemos el poder de reinterpretar cada situación de manera que no destruya nuestra paz. Y al entrenar esta capacidad, no solo reducimos el enojo, sino que nos volvemos inmunes a muchas formas de manipulación y provocación. Finalmente, llegamos al pilar más sutil, pero también más decisivo: reconocer el momento antes de la reacción. No se trata de algo grandilocuente ni evidente, sino de un instante mínimo, casi imperceptible, que separa lo que ocurre afuera de lo que hacemos después. Ese pequeño espacio, invisible para la mayoría, es donde reside la verdadera libertad. Allí, en esa fracción de segundo, la vida nos ofrece una elección: dejarnos arrastrar por el impulso o actuar guiados por la razón. Es un territorio estrecho pero poderoso, porque quien logra habitarlo deja de ser víctima de los acontecimientos y se convierte en protagonista de sus respuestas. Este reconocimiento no surge por azar. Es fruto de la práctica deliberada, de entrenar la atención para percibir las señales antes de que la emoción nos envuelva. Una tensión en el cuerpo, un cambio en el tono de la respiración, un pensamiento que asoma con dureza, son indicios que nos avisan: aquí viene la ola. Y si sabemos verlo, podemos decidir si queremos surfearla o dejar que nos arrastre. El que logra detectar ese instante y actuar desde la razón, no desde el impulso, se convierte en dueño de sí mismo. Sus acciones ya no son reflejos condicionados por la provocación, sino elecciones conscientes que responden a sus valores y no a su rabia. Este dominio no implica suprimir las emociones, sino ordenarlas, dirigirlas y encauzarlas hacia lo que es útil y virtuoso. Significa que la ira ya no dicta el rumbo, sino que la claridad lo traza. Es, en esencia, la diferencia entre ser un barco sin timón o un capitán que sabe exactamente a dónde quiere llegar. Y es aquí donde se revela el poder de este pilar. No importa cuán caótico sea el mundo exterior, mientras conservemos ese instante de conciencia, siempre tendremos la última palabra sobre quiénes somos y cómo elegimos actuar. Cuando unes estos tres pilares, lo que obtienes no es una persona fría o indiferente, sino alguien con una fuerza tranquila que no puede ser quebrada por los gestos, palabras o actitudes de los demás. En Ceniza Estoica lo llamamos ser inatacable por dentro, porque no importa lo que pase fuera, el núcleo permanece intacto. Pero esta maestría no llega por escuchar un video o leer unas frases. Llega por práctica constante, por enfrentarte a ti mismo en esos instantes en los que la ira quiere dominarte y tú eliges otra cosa. Llega cuando entiendes que la paz interior no es un regalo de las circunstancias, sino una conquista diaria. Imagínate una vida así. Una vida en la que puedes escuchar una crítica sin sentir que tu valor personal está en juego. Una vida en la que las palabras hirientes rebotan contra un escudo invisible. Una vida en la que las acciones de otros no deciden tu humor ni tu destino. Esa vida no es un sueño lejano, es una habilidad que puedes entrenar.
Marco Aurelio, que gobernaba un imperio y enfrentaba guerras, traiciones y pérdidas, aún así podía escribir cada mañana recordándose a sí mismo que encontraría personas arrogantes, ingratas y deshonestas. Y lo hacía no para resignarse, sino para estar preparado. Esa preparación mental era su verdadera armadura. El estoicismo no te pide que seas insensible, sino que seas invencible en lo que depende de ti. No busca convertirte en una roca fría e imperturbable, sino en alguien capaz de permanecer firme incluso cuando las olas golpean con fuerza. No es la ausencia de emociones lo que define al estoico, sino su capacidad de gobernarlas y ponerlas al servicio de lo que es correcto. No se trata de reprimir emociones, porque reprimir es como tapar la boca a un río. La presión crece hasta romper el dique. El estoicismo propone algo distinto: reconocer lo que sentimos, comprender de dónde viene y luego elegir cómo expresarlo. No es negar la ira, la tristeza o el miedo, sino impedir que esas emociones nos arrastren hacia actos que contradigan nuestra razón o nuestros valores. Tampoco se trata de no sentir nada. La insensibilidad no es fortaleza, sino carencia. Sentir profundamente es parte de ser humano. Lo que diferencia al sabio es que sus emociones no gobiernan su juicio. Ama, pero no se pierde en el apego. Se indigna ante la injusticia, pero responde con claridad, no con violencia ciega. El objetivo no es la frialdad, sino la claridad. Dirigir las emociones significa usarlas como combustible para la virtud. Convertir la ira en determinación para corregir lo que está mal, la tristeza en compasión por quien sufre y el miedo en prudencia para actuar con cuidado. En lugar de dejar que las emociones definan su rumbo, el estoico las toma de la mano y las conduce hacia donde son útiles. Porque lo que verdaderamente nos fortalece no es dejar de sentir, sino aprender a sentir de forma que sirva a la virtud y no a la destrucción. La vida seguirá presentando momentos que nos conmuevan, nos desafíen y nos duelan. Lo que cambia es que, con disciplina y práctica, esas mismas emociones se convierten en aliadas en vez de enemigas. Así, el estoicismo no te endurece para no sufrir, sino que te entrena para que ningún golpe, por fuerte que sea, te haga traicionar tu carácter. Y esa es la invencibilidad que vale la pena cultivar, la que nace del interior y no depende de las circunstancias externas. Si aplicas estas 3 lecciones cada día, poco a poco notarás un cambio. Al principio será sutil. Discusiones que antes escalaban, ahora se apagan antes de empezar. Provocaciones que antes te encendían, ahora apenas te tocan. Luego, con más tiempo, descubrirás que la serenidad se convierte en tu estado natural y que para perderla haría falta algo realmente extraordinario. La gente a tu alrededor lo notará. Algunos se sentirán inspirados por tu calma. Otros intentarán provocarte aún más buscando una grieta. Pero tú sabrás que no se trata de ellos, sino de ti. De tu compromiso con vivir de acuerdo a tus principios, no a tus impulsos. Epicteto decía que nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Esto no es un llamado a la pasividad, sino a la soberanía personal. Significa que puedes actuar para cambiar lo que está mal sin perder la compostura, que puedes defender lo que es justo sin caer en la furia, que destruye más de lo que construye. Y aquí está la verdad más dura, pero también más liberadora. No tienes derecho a culpar a otros por tu enojo. Puedes señalar y condenar sus comportamientos, sus palabras hirientes o sus actos injustos. Puedes exigir justicia o marcar límites claros. Pero el enojo que sientes no es un paquete que ellos te entregan sin tu consentimiento. Es tuyo. Nace de tu interpretación, se alimenta de tus pensamientos y se sostiene por tu decisión, consciente o inconsciente, de mantenerlo vivo.
Aceptar esto no es cómodo. Es mucho más fácil decir me hicieron enojar que asumir me enojé. La primera frase nos coloca como víctimas de los demás, la segunda como responsables de nosotros mismos. Y la responsabilidad, aunque pesada, es el único terreno donde podemos actuar para cambiar algo. Cuando culpas a otros por tu enojo, te encadenas a su voluntad. Les das el poder de alterar tu paz en cualquier momento, como si fueran dueños de un interruptor que pueden encender a su antojo. Pero cuando reconoces que el enojo es una reacción tuya, recuperas el control. Ya no depende de lo que ellos hagan, sino de cómo tú decidas interpretar y responder. Esto no significa justificar lo injustificable, ni aceptar abusos en silencio. Significa que puedes responder a lo injusto sin perder el control de ti mismo, que puedes actuar con firmeza y claridad sin que la rabia te nuble el juicio. La fuerza no está en gritar más fuerte que tu oponente, sino en no permitir que él decida tu estado interno. Reconocer que tu enojo es tu responsabilidad es una forma de libertad. Te libera de esperar a que los demás cambien para poder estar en paz. Te convierte en el arquitecto de tu equilibrio emocional, incluso en medio de circunstancias caóticas. Y aunque esta verdad pueda incomodar al principio, con el tiempo se convierte en un recordatorio de poder. Si el enojo es tuyo, también lo es la llave para desactivarlo. Nadie más puede girarla por ti y nadie más puede arrebatártela. En Ceniza Estoica creemos que la libertad emocional es una de las mayores victorias humanas. No porque te haga intocable, sino porque te permite actuar desde tu mejor versión, incluso en las peores circunstancias. La próxima vez que sientas la chispa del enojo, recuerda, tienes 3 caminos. Puedes entrenarte para resistir la presión, reinterpretar lo que está ocurriendo y, sobre todo, detectar el instante previo a la reacción. Si tomas ese camino una y otra vez, llegarás a un punto en el que ya no tendrás que pensar en controlarte. Simplemente serás alguien que no se deja arrastrar. Eso es lo que significa vivir de forma estoica en el mundo moderno. No es un ideal antiguo, es una necesidad urgente. Vivimos en un tiempo en el que las provocaciones son constantes, en el que cada pantalla y cada conversación pueden encender emociones sin que nos demos cuenta. En ese contexto, mantener la calma no es solo una virtud, es una ventaja estratégica. No podemos controlar el mundo, pero podemos controlarnos a nosotros mismos. Y en ese control está la llave para vivir sin que nada ni nadie tenga el poder de destruir nuestra paz. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir reaccionando como siempre, dejando que otros tengan el mando de tu estado interno. O puedes empezar hoy a practicar lo que los sabios nos enseñaron. Paso a paso, error tras error, hasta que un día te des cuenta de que has cruzado una línea invisible y ya no eres el mismo. Ya no reaccionas como antes. Ya no cedes tu poder tan fácilmente. Cuando eso pase, comprenderás de verdad lo que quiso decir Marco Aurelio cuando escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y entonces sabrás que tus pensamientos, y por tanto tu vida, ya no estarán a merced de la ira. Ese día, sin que nadie más lo note, habrás ganado una de las batallas más importantes que cualquier persona puede librar.